Buenas tardes a todos. Yo soy Arantxa Fernández, la jefe de estudios del Hospital Universitario Basurto, y como esta es la primera de las sesiones que vamos a celebrar, me parecía importante primero centrar un poco el tema, ¿no? Como todos ya saben, este es el año del centenario en la formación sanitaria especializada del Hospital Universitario Basurto, lo cual es un año muy relevante para todos nosotros. Vamos a comenzar haciendo diferentes celebraciones. La primera de ellas va a ser este ciclo de formación de sesiones específicas dirigidas para especialistas, para residentes y estudiantes de Ciencias de la Salud de los últimos años de los grados, en el que staff de diferentes servicios dentro del hospital van a ir dando unas formaciones en sus diferentes especialidades y de aspectos que sean relevantes. Vamos a empezar hoy con la primera de ellas, que tenemos aquí al profesor doctor Miguel Ángel González Torres, que es el jefe de servicio de psiquiatría de este hospital, del Hospital Universitario Basurto, y va a darnos la primera de esas sesiones sobre los trastornos de personalidad. Por lo tanto, le dejo ya que él pase a dar su charla. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Arantxa. Tengo que decir que es un verdadero honor para el servicio de psiquiatría y para mí personalmente el abrir este ciclo de conferencias. Creo que llevar 100 años ya desde 1921 formando residentes es un hito importantísimo y también una responsabilidad grande para todos los que hoy estamos trabajando en esta institución, ¿no? Y queremos seguir portando esa antorcha que nos pasaron quienes nos precedieron y que esperamos que ilumine el camino también de quienes vengan a continuación, de estas personas que deciden escoger el hospital para formarse con nosotros, para recibir enseñanza y para enseñarnos a todos. El tema que hemos escogido es el de los trastornos de personalidad, que es una de las áreas en las que trabajamos más específicamente en el servicio. Como ha dicho Arantxa, mi nombre es Miguel Ángel González Torres y soy el jefe de servicio de psiquiatría de este hospital. Cuando hablamos de personalidad, ¿de qué hablamos? A veces es un concepto un poco evanescente, ¿no? Seguramente muchos de vosotros sois aficionados al deporte y habéis podido observar que mirando desde lejos cómo un jugador de fútbol corre con el balón entre los pies, cómo un jugador de baloncesto bota el balón acercándose a la canasta, somos capaces de reconocerle incluso sin necesidad de ver el nombre escrito en su camiseta. ¿Y esto por qué? Pues porque esa persona, ese jugador, tiene un estilo motor determinado que es propio y que le hace identificable. Podemos reconocer su estilo motor. Ese estilo motor tiene que ver con la constitución, con el desarrollo temprano, con experiencias vitales que han sucedido, sobre todo en sus primeros años de vida, con enfermedades que hayan podido afectarle y cómo se ha producido la salida, la curación de esas enfermedades, con la edad, con los tratamientos recibidos. Es decir, el conjunto de influencias que acabo de señalar y muchas otras que seguramente los colegas de traumatología y rehabilitación podrían señalar mucho mejor que yo, todo ese conjunto de influencias da lugar a un estilo psicomotor determinado que acompaña al sujeto toda la vida y que es reconocible. Pues bien, del mismo modo hay un estilo de relación con los demás, un estilo de afrontamiento de problemas y un estilo a la hora de organizar los pensamientos propios, ¿no? Podríamos definir más precisamente personalidad como el conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y que son relativamente estables y predecibles. Esta es una definición que procede de la Sociedad Americana de Psiquiatría y que utilizamos de una forma bastante habitual en todo el mundo, ¿no? Fijaos que hacemos énfasis, por un lado, en emoción y conducta, lo que la persona siente y lo que la persona hace. Además, en su vida diaria, no en ocasiones excepcionales, en situaciones traumáticas, en momentos especiales, sino en su día a día, en ese discurrir cotidiano de sus actividades. Además, modos de conjuntos de rasgos que tienen que ver con estabilidad y predecibilidad. Es decir,
Son rasgos que se mantienen de forma continuada a lo largo de la vida y que son predecibles. Conociendo a alguien, podemos imaginar cómo va a actuar y cómo se va a sentir en determinadas situaciones. Con lo que personalidad sería como una manera de concebir este concepto, sería un estilo de vinculación y afrontamiento de problemas. ¿Cuándo hablamos de que hay trastornos de personalidad? ¿Cuándo este estilo se convierte en algo patológico? Siguiendo también las definiciones de la Sociedad Americana de Psiquiatría en su última edición del Sistema de Clasificación Diagnóstica, podemos señalar los trastornos de personalidad, podemos definirlos como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, y este patrón se manifiesta en dos o más de estas áreas. Cognición, es decir, los pensamientos que albergamos y cómo los organizamos. Afectividad, es decir, de qué manera la persona es capaz de regular sus estados de ánimo y controlarlos en alguna medida. La actividad interpersonal, cómo construimos nuestros vínculos con los demás, y el control de los impulsos, ¿no? Hasta qué punto podemos someterlos, posponerlos, regularlos o no. Ese patrón es inflexible cuando hablamos de trastornos de personalidad y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es decir, en alguien con una patología de personalidad vemos que ocurra lo que ocurra, tiende a actuar de una manera y de una manera que a veces es contraria a sus intereses y de las personas significativas en su vida. Todo esto nos lleva a pensar que para el diagnóstico adecuado de un trastorno de personalidad es imprescindible una visión longitudinal y una historia vital detallada. No es posible hacer un diagnóstico de TP con una única entrevista, sobre todo si es breve y sobre todo si es centrada en lo que está ocurriendo en la vida del paciente en este momento. Tenemos que lanzar una mirada hacia el pasado y recoger cómo ha sido el recorrido vital de esta persona hasta nuestros días. Es importante también lo que decimos de la cultura del sujeto. Para poder diagnosticar bien un trastorno de personalidad, tenemos que tener una cierta familiaridad con la cultura del sujeto. Es por ello que en este momento, en nuestro entorno y en otros muchos entornos similares, en los que a menudo estamos atendiendo pacientes que vienen de culturas distintas, religiones distintas, visiones del mundo distintas, idiomas distintos, por supuesto, hay matices a la hora de elaborar estos diagnósticos que nos resultan extremadamente complejos. Habitualmente, los trastornos de personalidad, siguiendo la clasificación norteamericana vigente actualmente, los trastornos de personalidad se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Las llamadas personalidades excéntricas, el trastorno esquizoide, el esquizotípico, el paranoide, las personalidades que llamamos dramáticas y emotivas, que son las más conocidas y las más estudiadas, trastorno de personalidad histriónico, narcisista, antisocial y límite o borderline, con el término en inglés, fronterizo, literalmente. Y finalmente el grupo C de personalidades ansiosas y temerosas, básicamente el trastorno de personalidad por evitación, obsesivo-compulsivo y dependiente. Ciertamente esta clasificación, aparentemente muy clara, ha generado bastante controversia, que yo creo que refleja la disparidad de criterios eterna en medicina y en salud entre los clínicos y los investigadores. Los clínicos buscamos categorías, buscamos líneas rojas claras, a quién trato, a quién no trato. Un cirujano decide a quién meto en el quirófano y a quién no. No se le puede meter un poco en el quirófano, y los médicos no podemos tratar un poco, o tratamos o no tratamos. Ante esta situación, este requerimiento de la labor clínica, nos encontramos con el hecho de que la mayoría de variables de interés en salud son dimensionales. Estamos viendo que hay un cambio muy gradual, desde la salud hasta la enfermedad más grave. Y es un poco artificial colocar líneas rojas que nos permiten decir sí, no. En este sentido, hay una propuesta que ha tenido también mucha presencia en el mundo de los trastornos de personalidad, una propuesta dimensional para
clasificar los trastornos de personalidad de una manera quizá más realista, ¿no? Atendiendo a dos ejes. Uno, lo que llamamos el funcionamiento interno, que tendría que ver con la identidad, quién soy, de dónde he venido, cuáles son mis objetivos, dónde estoy ahora, y la autodirección, la capacidad para controlar tus actos y tu destino en una cierta manera. Y también las relaciones interpersonales, atendiendo sobre todo a dos aspectos concretos: la empatía, la capacidad para colocarnos en el lugar del otro, y la intimidad. Es decir, hasta qué punto somos capaces de construir una relación afectiva significativa y duradera en el tiempo. Este modo de clasificar, desde luego, tiene un mayor interés para la investigación y se abre la incógnita de si en algún momento esta va a ser la manera en la que diagnostiquemos los trastornos de personalidad también en la clínica. Esta es una pregunta todavía sin respuesta. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Hasta qué punto son frecuentes estos diagnósticos? Peter Tyrer, en una revisión sobre el tema, nos señala que los datos de prevalencia en población general oscilan entre un 4 y un 15% en los estudios que se han hecho básicamente en Estados Unidos y Europa. Si vamos a pacientes de atención primaria, hasta un 25% de ellos reúnen criterios para hablar de una patología de personalidad. En las consultas ambulatorias en salud mental la cifra subiría hasta el 50%. Y hay grupos de personas particulares, por ejemplo los colectivos de presos, donde la prevalencia de los trastornos de personalidad asciende a cifras elevadísimas, hasta un 60%. Ciertamente, en la población general encontramos un número similar de mujeres y de hombres con patología de personalidad, pero no es así en población clínica. Por motivos no suficientemente claros, cuando estudiamos poblaciones clínicas en consulta ambulatoria, en unidades de hospitalización, centros de día, etcétera, siempre hay una mayoría importante de mujeres. Hay algún motivo todavía no bien conocido que explica que los hombres no accedan de la misma manera al tratamiento de trastornos de personalidad. Alrededor de todo esto hay dos problemas muy importantes. Uno, el infradiagnóstico, y dos, el infrarregistro. Es un hecho que en la mayoría de lugares los clínicos no prestan suficiente atención al diagnóstico de trastorno de personalidad y tienden a dejarlo en una trastienda diagnóstica, digamos, con lo que eso tiene la consecuencia lógica de que aquello que no detectas, no diagnosticas, no vas a tratarlo. Y también, por otra parte, los sistemas de registro, en la mayoría de los lugares, priman la recogida del diagnóstico que tiene que ver con el motivo de ingreso o el motivo de consulta fundamental, y no todos los que existen, con lo que se pierde en la documentación clínica muchas veces este diagnóstico. Hay una serie de mitos sobre el trastorno de personalidad que debiéramos cuestionar desde ya. Un primer mito es que se trata de una patología difícil de diagnosticar, medir y evaluar. Es falso. Tanto a partir de entrevistas clínicas bien realizadas como utilizando instrumentos como los que señalo en la diapositiva, es posible elaborar diagnósticos claros y fiables, sin ninguna duda. ¿Los trastornos de personalidad son difíciles de tratar? Pues no es justo decir eso, porque hoy en día disponemos de alternativas terapéuticas que han demostrado claramente una eficacia en el abordaje terapéutico de estos pacientes. ¿Los resultados son pobres cuando hay tratamientos? Tampoco es cierto. En estudios a largo plazo, por ejemplo, los de Joel Paris y Mary Zanarini, se ha descrito claramente que en seguimientos largos de 6 años, de 15 años, el porcentaje de pacientes que mejora hasta ya no reunir criterios para ser diagnosticados de TP es muy importante. Sobre la baja prevalencia, acabamos de señalar que no es tal. La prevalencia es muy elevada, ¿no? En algunos estudios gigantesca, hablan de un 6% de población general con TLP en algunos trabajos, pero sin llegar a esas cifras elevadísimas, el consenso general es que se trata de una patología grave, compleja y frecuente. Quiero señalar también la capacidad de estas personas y sobre todo los afectados por patología del clúster B
de despertar reacciones sociales e individuales de rechazo. A menudo estos pacientes, sobre todo si hay rasgos antisociales, se convierten en el espejo deformado que nos refleja, ¿no? Nos hace percibir aquellos aspectos negativos en nuestra propia persona que preferimos soslayar y que cuando los vemos en alguien enfrente nos despierta una reacción intensa de rechazo, de evitación. Vamos a hacer un par de comentarios sobre el trastorno límite de personalidad, que es el trastorno de personalidad más estudiado y mejor conocido. Datos epidemiológicos, muy brevemente, entre 1 y 6% de la población general según los estudios. Es una patología muy frecuente y en unidades de hospitalización psiquiátrica, incluida la nuestra, hasta un 50% de los pacientes en un momento dado pueden padecer este trastorno. La clínica, ¿qué observamos? ¿Qué nos refiere el paciente que viene a consulta afectado por este problema? Hay varios elementos muy claves. Por un lado, la inestabilidad afectiva. Hay autores que le llaman la disregulación afectiva. Es una enorme dificultad para regular el ritmo, la intensidad, la frecuencia de los cambios en estado de ánimo, sobre todo en reacción a acontecimientos vitales relevantes. Una identidad, una conciencia de sí mismo inestable y desintegrada, ¿no? A veces el paciente te lo expresa directa y claramente: no sé muy bien quién soy, no sé muy bien qué soy, no sé muy bien cuáles son mis objetivos en la vida. Impulsividad. Esto da pie a problemas en el uso de sustancias, a una sexualidad a veces promiscua, muchas veces caótica, casi siempre problemática, autolesiones, problemas interpersonales serios y crónicos, lo que les afecta enormemente en su situación tanto laboral. La gran mayoría de los trabajos implica un manejo interpersonal razonablemente saludable, tanto laboral como afectiva. Son personas que tienen grandes dificultades para establecer y mantener relaciones de amistad, relaciones afectivas, relaciones de pareja, ¿no? Problemas cognitivos con dificultades en el manejo de sus pensamientos y en la organización de los mismos. Una tendencia suicida realmente grave. Hasta un 10% de las personas con TLP fallecen por suicidio. Y sabemos también por algunos estudios que un 40% de pacientes con tentativas suicidas repetidas en la urgencia realmente presentan un trastorno límite de personalidad. Por si algo faltara, además tenemos una gran comorbilidad. Otros trastornos de personalidad, además del límite, pueden aparecer simultáneamente: problemas de abusos de sustancias, problemas de trastorno de conducta alimentaria, trastornos afectivos, depresión mayor, sobre todo trastornos de ansiedad. Todo eso aparece a menudo en combinación con el trastorno límite de personalidad. Cuando reflexionamos sobre la etiología, podríamos ser muy breves o muy detallados, ¿no? Trataré de quedarme en medio. Realmente no conocemos exactamente los factores etiológicos últimos, pero poseemos datos que nos hacen pensar en una conjunción de factores biológicos y psicosociales. Sabemos que hay una cierta heredabilidad, sin embargo, no conocemos hoy genes directamente implicados, concretos. Parece existir un menor control top-down de respuestas afectivas y aquí juegan un papel importante algunas anomalías en el funcionamiento del córtex prefrontal y cambios que se han descrito gracias a estudios de imagen funcional del sistema nervioso central a nivel de amígdala, del sistema límbico en general, de los núcleos del caudado. También ha habido hallazgos interesantes sobre la relación entre funcionamiento de las vías serotoninérgicas e impulsividad. Y en cuanto a factores psicosociales, yo destacaría por encima de cualquier otro las experiencias adversas en la infancia. Hasta un 30% de los pacientes con TLP han sufrido abusos graves y un 30% han sufrido abusos moderados. Y quiero destacar aquí la terrible importancia del abuso sexual, que tiene un impacto muy especial y que hace un daño a veces permanente
en la personalidad y en la psicología de quien sufre este abuso. Obviamente, todos estos estudios ponen sobre la mesa la necesidad de explorar la resiliencia, es decir, no todas las personas que pasan por estas experiencias de abuso acaban sufriendo daño grave y daño permanente. Y este es un reto para la investigación. ¿Qué hace que ese niño, que esa niña, que ese joven, después de una experiencia terrible, no desarrolle una patología grave? ¿Cuáles son los factores que le ayudan y cómo podemos reproducirlos para prestar auxilio a otras personas que están sufriendo este tipo de experiencias, ¿no? También sabemos que el trastorno límite de personalidad presenta mayor frecuencia si el medio social es estresante o muy cambiante. Claramente hay una mayor prevalencia de TLP en poblaciones en situación de exclusión social, en situaciones de migración, de circunstancias sociales muy desfavorecidas. ¿Cuál es la evolución? Pues, contrariamente a lo que mucha gente cree, la mayoría de los pacientes con TLP, cuando llegan a mediana edad, ya no reúnen criterios diagnósticos, con lo que deberíamos ser optimistas. Es cierto, pero hay que señalar también un dato importante, que es que a menudo queda una disfunción psicosocial residual. Cuando alcanzan los 50 años de edad, es verdad que la mayoría tienen trabajo, solo la mitad tienen pareja y solo la mitad han tenido hijos. Ciertamente los síntomas impulsivos remiten antes y los afectivos tienden a remitir más tarde. El suicidio en el TLP, como ya hemos señalado, sube hasta el 10%, y esto es una cifra realmente terrible. ¿Qué podemos decir del tratamiento del trastorno límite de personalidad? Si acudimos a guías clínicas, hay muchas disponibles, algunas se ha hecho en España, por ejemplo, organizada desde la Generalitat de Cataluña y está francamente bien. Todas las guías coinciden en dos recomendaciones. Una, el papel auxiliar de la psicofarmacología dirigida a síntomas concretos y el papel de una psicoterapia como intervención central. Saben que hay multitud de técnicas psicoterapéuticas. ¿Cuál deberíamos utilizar con estos pacientes, con estas personas? Hay una lista de propuestas terapéuticas en la diapositiva, pero yo voy a destacar los tres abordajes terapéuticos más difundidos y más extendidos entre nosotros, en nuestro medio. Yo diría que en toda Europa. Serían la terapia dialéctica conductual, que es una terapia cognitivo-conductual desarrollada por Marshall Linehan en el 93, y dos terapias psicoanalíticas. Una, la psicoterapia focalizada en la transferencia, desarrollada por Clarkin, Yeomans y Kember, a finales de los 90, y la terapia basada en la mentalización, desarrollada por Anthony Bateman y Peter Fonagy, también a finales de los 90. Pero, claro, hemos dicho que es una patología frecuente, que es una patología grave y que hay tratamientos que claramente han demostrado eficacia. Podríamos pensar, bueno, pues esto quiere decir que la gran mayoría de los pacientes reciben un tratamiento de ese tipo. Pues no es así, desgraciadamente. La realidad actual es bastante más oscura. Podríamos decir que una combinación de psicofarmacología, digamos, creativa, tratando de obtener con esos fármacos resultados que hasta hoy no se han hallado en los estudios, psicofarmacología y gestión de ingresos. Esto da lugar con frecuencia a una situación de puerta giratoria. El paciente entra en crisis, ingresa un tiempo, sale mejorado, se le hace un tratamiento solamente farmacológico que tiene un éxito parcial, nueva crisis, nuevo ingreso, etc. El hecho es que la mayoría de pacientes con TLP no reciben un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Los modelos psicoterapéuticos no están bien diseminados, el acceso al entrenamiento es complejo. Hay modelos psicoterapéuticos que requieren un uso de recursos muy intensivo, pero me detengo aquí un minuto. Ciertamente son psicoterapias que precisan un uso de recursos intensivo, pero cuando ponemos en la balanza el uso de recursos y la vertiente económica del uso de recursos y los efectos de ese tratamiento con las mejorías no solo en la clínica pura y dura, sino en aspectos muy relacionados con el coste-efectividad, visitas a urgencias,
ingresos, duración de los ingresos, no digo ya las pérdidas de vida y las lesiones que suceden con las tentativas suicidas, que son terribles, ¿no? También es verdad que hay una cierta dificultad que parte de esa tendencia al rechazo de estos pacientes. Ciertamente no son pacientes por los que los profesionales estén compitiendo unos con otros para ver quién los trata. Se trata de patologías difíciles, gratificantes en el medio plazo, pero quizá no en el corto plazo, y eso hace que algunos profesionales se retraigan a la hora de dedicarse a esta tarea. Las soluciones, pues sobre el papel son fáciles. Por un lado, diseminar y poner en práctica modelos basados en la evidencia de psicoterapia para los trastornos de personalidad y por otro, y creo que este es un reto también notable, diseñar alternativas aplicables en contextos terapéuticos más sencillos donde esos modelos son menos posibles, ¿no? Gunderson y colaboradores propusieron, por ejemplo, un modelo que se llama Good Psychiatric Management, que todavía, en mi opinión, es demasiado complejo, pero supone un primer paso en ese camino. Claro, si hablamos de psicoterapia para estos pacientes, de nuevo podríamos pensar, tenemos una psicoterapia que funciona bien, será fácil aplicarla. No es del todo fácil. Tener en cuenta que estamos pidiendo a alguien con dificultades de relación, como es un trastorno límite de personalidad, que desarrolle un vínculo significativo, un vínculo duradero, y eso le cuesta mucho. Para que el tratamiento tenga éxito, le tenemos que pedir al paciente un esfuerzo relevante, ¿no? El paciente tiende a usar un mecanismo defensivo que llamamos escisión, que en otras palabras, se trata de una visión extremada y polarizada de personas y situaciones. El mundo para el paciente TLP es un mundo blanco y negro, no hay grises, todo es extremado. Hay una gran preocupación por controlar y ser controlado. Hay una vulnerabilidad a las reacciones transferenciales intensas, es decir, una gran vulnerabilidad a la distorsión en la percepción de los otros, incluyendo ahí al terapeuta también, ¿no? Inducen emociones intensas en los demás y todo esto obviamente da lugar a una contratransferencia intensa, es decir, la reacción emocional del terapeuta ante el paciente es a menudo compleja y a menudo intensa, lo que hace el tratamiento pues, más complicado. En el servicio de psiquiatría del Hospital de Basurto hemos desarrollado dos de estas tres técnicas más fundamentales que os señalaba. Tenemos un programa de psicoterapia focalizada en la transferencia y un programa de terapia dialéctica conductual. La terapia dialéctica conductual, como les decía, se desarrolló a partir de trabajos de Marshall Linehan en la Universidad de Washington, en Seattle, en 1993. Es una psicoterapia cognitivo-conductual, manualizada, basada en la evidencia, diseñada específicamente para estos trastornos. Parte de una visión dialéctica de los conflictos, recuerdan tesis, antítesis, síntesis, y integra intervenciones procedentes de las prácticas de atención plena, de las prácticas de mindfulness que ahora están extendiéndose como la pólvora en el ámbito sanitario y desde luego en salud mental. El núcleo del trastorno para Linehan es un déficit de habilidades generado por una disregulación emocional que en parte procede de tiene una naturaleza constitucional y también es muy importante el papel de un ambiente invalidante en el desarrollo de esa disregulación emocional. El foco de la intervención terapéutica sería trabajar sistemáticamente sobre tolerancia al malestar, regulación emocional, habilidades básicas de conciencia, efectividad interpersonal, a través de intervenciones tanto en grupo como a nivel individual. En la otra alternativa terapéutica que desarrollamos en el servicio es la psicoterapia focalizada en la transferencia, desarrollada por Kember y su grupo desde finales de los 90. Se trata de una psicoterapia psicoanalítica que también ha sido probada en ensayos clínicos randomizados con resultados importantes y también diseñada específicamente para trastornos graves de personalidad. El núcleo del trastorno serían patrones relacionales
en la mente de los pacientes que implican un uso intenso y frecuente de estos mecanismos defensivos primitivos. Y esto da lugar a dificultades en las relaciones personales, en la identidad, en la regulación de afectos y en la impulsividad. En este caso, el foco de la intervención terapéutica sería el trabajo sistemático sobre las distorsiones transferenciales, es decir, nosotros en TFP damos pie a que el paciente ponga en marcha en su relación con nosotros terapeutas esa forma particular de relacionarse, con lo que nos centramos en lo que está pasando en el vínculo entre el paciente y nosotros, que tenemos aquí en primer plano, y el estudio de ese vínculo nos ayuda mucho a entender mejor el estudio de los problemas en los vínculos que el paciente tiene fuera de las sesiones. Tengo que decir que estoy orgulloso, estamos orgullosos de nuestro trabajo en este área, porque en terapia dialéctica conductual hay muy pocas, quizá ninguna, institución de salud mental pública que tenga desarrollado el programa de terapia dialéctica conductual en toda su extensión. Y hay muy pocos, yo diría 3, Barcelona, Murcia y Bilbao, muy pocos equipos en sanidad pública en España que hayan podido desarrollar este programa de psicoterapia focalizada en la transferencia. Y esto lo hemos logrado, pues, obviamente gracias al apoyo del Hospital de Basurto y a mucha implicación y generosidad de los compañeros de nuestro servicio. Hay una serie de retos, ¿no?, que nos plantean los trastornos de personalidad. Se trata, como digo, de una patología grave, compleja y frecuente. Además, está claro que existen tratamientos eficaces y sabemos que hay, desgraciadamente, multitud de pacientes que no reciben el tratamiento adecuado. Y eso da lugar a una serie de tareas pendientes, ¿no? Por un lado, quienes trabajamos en este tema tenemos una responsabilidad en cuanto a difundir alternativas terapéuticas en los trastornos de personalidad. Y no solo difundirlas, no basta con formar a clínicos para que trabajen en estos problemas, sino implementarlas. Tenemos que conseguir que esos clínicos desarrollen programas de intervención en los dispositivos donde trabajan. Tenemos que conseguir la implicación suficiente de las autoridades sanitarias. Quizá los clínicos no hayamos sido capaces de trasladar a las autoridades sanitarias la importancia de este problema y las consecuencias sanitarias graves de no atenderlo adecuadamente. Tenemos también que concienciar a la población para señalar que esta es una patología grave, frecuente, que no recibe la atención que merece. Y desde luego tenemos que investigar nuevos abordajes terapéuticos. ¿Seremos capaces de crear una intervención mínima básica en trastornos de personalidad que pueda desarrollarse en la gran mayoría de dispositivos de salud mental públicos? ¿Seremos capaces de crear variantes de modelos actuales que sean más cortas, menos intensivas, ¿no? Sería interesante si pudiéramos comprimir ese tratamiento en 6 meses en vez de 12 o 18 como actualmente. Sería ideal si pudiéramos reducir el número de sesiones necesarias para sacar partido terapéutico de estos tratamientos. Eso es una tarea pendiente. Y sin duda también sería necesario conseguir abordajes farmacológicos complementarios más eficaces que lo que tenemos hoy en día. Aquí señalo algunas referencias que proceden de nuestro propio equipo relacionadas con estas reflexiones en torno a los trastornos de personalidad y concretamente a algunas de las propuestas terapéuticas. No me resisto, suelo citar a menudo cuando hago presentaciones a Fidel Castro, al que se le atribuye esta frase: si alguien no desea que le copien sus ideas, que no las tenga. Nosotros, como en este tema somos castristas convencidos, vamos a colgar la presentación, no solo la grabación de esta charla, sino también la presentación para que todo aquel que desee hacerse con ella pues pueda conseguirlo. Además, la colgaré en ResearchGate, en mi carpeta donde coloco las publicaciones que vamos haciendo, y quien quiera que tenga alguna petición de bibliografía o algún comentario que hacer, desde luego lo puede enviar al
correo electrónico de Osakidetza que veis en la parte inferior de la pantalla. Estos son parte de los compañeros que han construido, sobre todo inicialmente, el grupo de colegas que trabajan en psicoterapia focalizada en la transferencia y en terapia dialéctica conductual. Hay más compañeros que hoy están trabajando en estos temas, pero quería homenajear de alguna manera, porque sin esa participación muy generosa y muy implicada no hubiéramos sido capaces de desarrollar estos programas. Y sin más, eskerrik asko, muchas gracias a todos.